Como les decía al principio de este programa, hoy, 8 de noviembre, se está celebrando en Estados Unidos las elecciones para cambiar el presidente y el vicepresidente y para elegir también senadores y diputados, congresistas. Desde temprano se inició, hay muchas expectativas y mucha seguridad, porque ustedes saben que ha sido bastante agitada la confrontación entre demócratas y republicanos. El periódico El País de España decía que si el voto anticipado sirve de guía, es decir, los votos que se envían por correo, este martes Estados Unidos puede batir récords de participación, según datos que se han revelado, ¿verdad? Porque ya habían votado, cuando se inició el proceso de votación esta mañana, ya habían votado 46 millones de ciudadanos, superando por mucho lo que habían sido. Ahí están ustedes viendo a Hillary Clinton, que llegaba. En Florida dicen que más de 6 millones de personas ya habían emitido su voto temprano, una cifra que supera a todos los que participaron en las elecciones del 2000. El número de votantes hispanos en ese estado, en Florida, ya se duplicaba con relación a los que participaron en el 2012. Decía el periódico El País que los datos de registro en el Partido Demócrata en Nevada, 41% de los votantes ya por anticipado se habían hecho, que supera el 35% que tenían los republicanos. En Carolina del Norte habían porcentajes similares, 42% de los 3.1 millones de electores que ya habían votado, para que ustedes vean cómo es. Daba a conocer también el periódico El País que la revista People había grabado la protesta de dos mujeres contra Trump en el colegio electoral en que se esperaba que él votara, y que la habían detenido, a las mujeres la habían apresado. La prensa dice que Hillary fue aplaudida y que Trump fue abucheado cuando fue a votar. En cosas que no se había visto antes, en New York, en algunas salidas y entradas del subterráneo, del subway, del tren, habían personas, sobre todo personas negras, invitando a la gente que fuera a votar y que fuera a votar contra Donald Trump. Hay una gran situación, porque ustedes saben que los hispanos fundamentalmente se han sentido agredidos por Donald Trump, y muy particularmente los mexicanos, que Donald Trump ha dicho que si gana las elecciones le va a obligar a México a que construya un muro con su propio dinero en Estados Unidos. Ha dicho que son delincuentes, ha dicho que hay mucha droga que pasan, y sobre los negros y las minorías, en su debate con Hillary Clinton, Donald Trump propuso el cacheo de las personas en las calles. Entonces, una de las cosas que le decía Hillary es que eso es violatorio de la Constitución, porque la Constitución de ellos prohíbe eso, consagra la libertad de tránsito. Y entonces él decía, no, pero cachar a una persona por sospecha no es violatorio de la Constitución, para prevenir el delito. Y entonces ella le decía, bueno, pero ¿a quiénes vamos a cachar? Vamos a cachar, a revisar a los blancos que andan bien vestidos, con traje y con corbata y ojos azules. No,
Usted está proponiendo que a los negros pobres sean los que se registren en la calle. ¿Qué significa eso? Bueno, una discriminación. Que pobre es delincuente o sospechoso de delincuente y entonces blanco y rico no. Entonces hay mucho en juego en estas elecciones en Estados Unidos y uno lo que pretende o lo que quisiera es que no hayan dificultades, que los norteamericanos puedan elegir al que ellos entiendan, pero que no elijan, que no se vaya a convertir eso en un hecho que estimule el racismo, la xenofobia y la exclusión social. Para dejarles a ustedes, tengo aquí un video que reúne más o menos qué sería lo que los norteamericanos, cuáles son las principales propuestas o razonamientos que hacen los candidatos sobre qué harían ellos si ganan las elecciones. Los dejo con estos dos candidatos de los Estados Unidos y nos vemos mañana. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. To wait to become president, to take a stand right here and right now against the divisive rhetoric that demonizes immigrants and their families. It was appalling to hear Donald Trump describe immigrants as drug dealers, rapists, and criminals. He's talking about people you and I know, isn't he? He's talking about people who love this country, work hard, and want nothing more than a chance to build a better life for themselves and their children. And when people and businesses everywhere rejected his hateful comments, did he apologize? No. He doubled down. It's shameful, and no one should stand for it. So I have just one word for Mr. Trump: basta. Enough! And to all the other Republicans running for president,
Why did it take weeks for most of you to speak out? You're normally such a talkative bunch. Suddenly, you have nothing to say. The sad truth is that even if some of the other candidates now condemn those words, if you look at many of their policies, it's hard to tell the difference. When they talk about legal status, that's code for second-class status. When they talk about rolling back the president's executive actions, that's code for tearing families apart. Do they really think they can get away with that kind of doublespeak? It's not enough to use language of respect if you refuse to support policies of respect. Un muro con su propio dinero en Estados Unidos. Ha dicho que son delincuentes, ha dicho que hay mucha droga que pasan, y sobre los negros y las minorías, en su debate con Hillary Clinton, Donald Trump propuso el cacheo de las personas en las calles. Entonces, una de las cosas que le decía Hillary es que eso es violatorio de la Constitución, porque la Constitución de ellos prohíbe eso, consagra la libertad de tránsito. Y entonces él decía, no, pero cachar a una persona por sospecha no es violatorio de la Constitución para prevenir el delito. Y entonces ella le decía, bueno, pero ¿a quiénes vamos a cachar? Vamos a cachar, a revisar a los blancos que andan bien vestidos con traje y con corbata y ojos azules. No, usted está proponiendo que a los negros pobres sean los que se registren en la calle. ¿Qué significa eso? Bueno, una discriminación. Que pobre es delincuente o sospechoso de delincuente, y entonces blanco y rico no. Entonces hay mucho en juego en estas elecciones en Estados Unidos, y uno lo que pretende o lo que quisiera es que no hayan dificultades, que los norteamericanos puedan elegir al que ellos entiendan, pero que no elijan, que no se vaya a convertir eso en un hecho que estimule el racismo, la xenofobia. Como les decía al principio de este programa, hoy, 8 de noviembre, se está celebrando en Estados Unidos las elecciones para cambiar el presidente y el vicepresidente, y para elegir también senadores y diputados, congresistas. Desde temprano se inició, hay muchas expectativas y mucha seguridad, porque ustedes saben que ha sido bastante agitada la confrontación entre demócratas y republicanos. El periódico El País de España decía que si el voto anticipado sirve de guía, es decir, los votos que se envían por correo, este martes Estados Unidos puede batir récords de participación, según datos que se han revelado, ¿verdad? Porque ya habían votado, cuando se inició el proceso de votación esta mañana, ya habían votado 46 millones de ciudadanos, superando por mucho lo que habían sido. Ahí están ustedes viendo a Hillary Clinton, que llegaba. En Florida dicen que más de 6 millones de personas ya habían emitido su voto temprano, una cifra que supera a todos los que participaron en las elecciones del 2000. El número de votantes hispanos en
en ese estado, en Florida, ya se duplicaba con relación a los que participaron en el 2012. Decía el periódico El País. I don't have to wait to become president to take a stand right here and right now against the divisive rhetoric that demonizes immigrants and their families. It was appalling to hear Donald Trump describe immigrants as drug dealers, rapists, and criminals. He's talking about people you and I know, isn't he? He's talking about people who love this country, work hard, and want nothing more than a chance to build a better life for themselves and their children. And when people and businesses everywhere rejected his hateful comments, did he apologize? No. He doubled down. It's shameful. And no one should stand for it. So I have just one word for Mr. Trump. Basta. Enough. Que los datos de registro en el Partido Demócrata en Nevada, 41% de los votantes ya por anticipado se habían hecho, que supera el 35% que tenían los republicanos. En Carolina del Norte habían porcentajes similares, 42% de los 3.1 millones de electores que ya habían votado, para que ustedes vean cómo es. Daba a conocer también el periódico El País que la revista People había grabado la protesta de dos mujeres contra Trump en el colegio electoral en que se esperaba que él votara, y que la habían detenido, a las mujeres la habían apresado. La prensa dice que Hillary fue aplaudida y que Trump fue abucheado cuando fue a votar. En cosas que no se había visto antes, en New York, en algunas salidas y entradas del subterráneo, del subway, del tren, habían personas, sobre todo personas negras, invitando a la gente que fuera a votar y que fuera a votar contra Donald Trump. Hay una gran situación porque ustedes saben que los hispanos fundamentalmente se han sentido agredidos por Donald Trump, y muy particularmente los mexicanos, que Donald Trump ha dicho que si gana las elecciones le va a obligar a México a que construya fobia y la exclusión social. Para dejarles a ustedes, tengo aquí un video que reúne más o menos qué sería lo que los norteamericanos, cuáles son las principales propuestas o razonamientos que hacen los candidatos sobre qué harían ellos si ganan las elecciones. Los dejo con estos dos candidatos de los Estados Unidos y nos vemos mañana. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems.
And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East.